Soy un sacerdote. Todos los días el mismo hombre viene a la iglesia para confesarse. Probablemente esté rompiendo la ley al contaros esto. Por supuesto, a un sacerdote no se le permite contar nada de lo que se dijo en confesión, pero creo que este caso es una excepción. Necesito contárselo a alguien, a quien sea. He sido sacerdote durante bastante tiempo y me había acostumbrado al trabajo. Así que cuando un hombre entró en la iglesia y se dirigió directamente al confesionario, no me sorprendió en absoluto. No se presentó, pero eso tampoco era inusual. Algunas personas preferían el anonimato total al confesar sus pecados. No llegué a verlo bien. Llevaba un suéter gris y la capucha le cubría el rostro, ocultando todas sus características. Aún así, no le di importancia y simplemente me uní a él en el confesionario como se suponía que debía hacer, y lo saludé con las mismas palabras que ya había pronunciado incontables veces. Al principio guardó silencio. Le di un poco de tiempo porque pensé que simplemente no sabía cómo empezar, pero después de varios minutos le pregunté qué quería confesar. Pasaron unos segundos más y luego habló. Me dijo que había ido al bosque y lo dijo con un tono como si yo ya debiera haberlo sabido. Eso fue todo. No elaboró más. Como si eso ya contara como un pecado. Entonces pensé que era un cazador pidiendo perdón por las vidas de los animales que había matado. Tal vez había sido su primera cacería, y el peso de las vidas inocentes le pesaba. Le pedí que continuara. Me habló de un pequeño claro, donde el césped es más verde que en el resto del bosque y de la pequeña cabaña que se encontraba en dicho claro. Luego volvió a guardar silencio. Le pregunté por qué consideraba eso un pecado. Eso lo hizo reír por un segundo y el sonido me puso la piel de gallina. Fue una risa fea, maníaca. No explicó su razonamiento, simplemente se levantó y se fue. Me sorprendió todo esto, seguro, pero simplemente asumí que había sido alguna broma extraña. De cualquier manera estaba seguro de que nunca volvería a ver al extraño hombre. Estaba equivocado, por supuesto. Vino a la iglesia al día siguiente y fue directo al confesionario una vez más, esperando que lo siguiera. Por supuesto que lo hice. Ese era mi trabajo y también esperaba que aclarara algunas cosas. Había pensado mucho en su confesión anterior. Solo dijo que apenas había dormido últimamente. Le respondí que yo también tenía problemas de insomnio y le pregunté una vez más por qué consideraba eso un pecado. Se rió de nuevo. Esa risa me daban ganas de arrancarme la piel. Había otra persona que visitaba la iglesia con frecuencia. Una joven que siempre se sentaba en una de las filas delanteras y rezaba en silencio por un rato. A veces hablábamos un poco y era muy educada. Me caía bien. La siguiente vez que vino, me contó que se sentía observada en su propia casa y que ya no se sentía segura allí. Rezaba para que esa terrible sensación desapareciera, y yo me tomé el tiempo para rezar por su seguridad. El extraño hombre venía todos los días y siempre hablaba una o dos frases como máximo. Ninguna de ellas era un pecado. Después de solo 3 días, empezó a repetirse, hablando nuevamente sobre el bosque y sobre su insomnio. Siempre las mismas cosas, como un disco rayado, incluso las palabras eran las mismas. El primer cambio llegó al día siguiente de mi conversación con la joven. Le notaba distinto y le pregunté si la conocía, solo porque tenía un mal presentimiento sobre él. Se rió. Mordí mi labio hasta que sangró. No dijo una palabra ese día. El hombre me daba mala espina, y yo sabía que algo no estaba bien. Llevaba visitando el confesionario más de una semana en este punto y aún no había visto su rostro. Siempre llevaba esa capucha y siempre iba directo al confesionario. A veces solo lo veía de reojo. No había un patrón en su llegada. Intenté llegar más temprano o más tarde, pero no hizo ninguna diferencia. Siempre llegaba unos minutos después de que yo llegara. Parecía saber cuándo tenía que llegar para encontrarme. Después de su extraña reacción a mi pregunta, estaba aún más preocupado por la joven. Saber que un tipo como él estaba ahí afuera hacía que mi insomnio fuera aún peor. Me quedaba despierto en mi cama, pensando en ella. Cuando ya no pude soportarlo más, fui a su casa porque sentí que lo menos que podía hacer era bendecir su apartamento. Esperaba que eso la hiciera sentir mejor. Al principio se mostró reacia a dejarme entrar, pobre, completamente paranoica por algo que ni siquiera sabía si era real. Nunca había visto a alguien, pero me había contado que la sensación de ser observada era cada vez mayor.
Le expliqué mis intenciones y luego finalmente se apartó y me dejó entrar al piso. Me dijo que agradecía mi intención y que se sentiría más segura si le bendecía la casa.